Una mujer se vio obligada a vender su vestido de novia, el que una vez usó enamorada, solo para alimentar a su hijo. Pero el hombre solitario que compró ese vestido no solo devolvió la tela, él le devolvió la vida, susurró el pueblo. El pasado no lo dejaba ir, pero cuando se puso ese vestido por segunda vez, ya no vivía a la sombra de nadie. Este es la historia real de una mujer que surgió del silencio. Si estás listo, emprendamos juntos este viaje inolvidable. Estamos a solo unos pasos de alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores, nuestra familia en crecimiento. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias a todos los que nos han traído hasta aquí. Con tu apoyo, nos hacemos más fuertes con cada historia. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. La nieve había estado cayendo desde la noche anterior. Caía con tal silencio que parecía que no caía del cielo, sino en el corazón de la gente, como si quisiera tapar algo, suprimir algo. Lo único que rompía ese silencio era el sonido rítmico de las botas embarradas que resonaban en la estrecha calle, llevadas por una mujer que caminaba con paso firme. Su cabello estaba cubierto, pero el cansancio en su frente era demasiado claro para ocultarlo. Agarró con fuerza un bulto envuelto en lino en sus brazos, como si llevara a un niño. Pero no había ningún niño dentro de ese bulto. Solo el pasado. Un vestido de novia envuelto en satén, encaje y algunos botones de perlas, que antes se llevaba con esperanza, ahora en silencio. Hannah Weber se había convertido en una mujer que se estremecía incluso al oír su propio nombre. La gente ya no la llamaba así. Ahora ellos solo dijeron, la viuda. Esa mañana, mientras la nieve cubría todo a la vista, Hannah entró en la ciudad. No miró un solo escaparate, no leyó un solo letrero. Ella siguió caminando. No tenía una sola moneda en el bolsillo, pero tenía un vacío en el estómago, y en sus brazos sostenía un vestido de novia hecho a mano, como última esperanza. Lo había cosido con su madre, una vez, para casarse con el hombre que amaba. Ahora, ese vestido era su única oportunidad de comprar unos bocados de pan para su hijo. Cuando abrió la puerta de la pequeña tienda cubierta de nieve, el timbre de arriba sonó bruscamente, como si hubiera sacudido todas las emociones dentro de ella. La estufa en el interior despedía calor, pero no se sentía como consuelo, sino más bien como un juicio. Detrás del mostrador estaba sentada Margaret, la anciana del pueblo de ojos penetrantes. Su mirada no se posó en las manos de Hannah, sino que se clavó directamente en sus ojos. «No vamos a comprar nada, ya lo sabes», dijo Margaret antes de que Hannah pudiera hablar. Pero Hannah no dijo nada. Acaba de abrir la ropa de cama. El vestido de novia se derramó sobre el mostrador, no como un objeto pesado, sino como algo que todavía llevaba recuerdos. Los botones de perlas captaban la luz, brillando como un pasado que brillaba en la oscuridad. Margaret extendió la mano para tocar el vestido y luego se detuvo. Durante unos segundos solo se escuchó el sonido del viento como un susurro y el tic-tac del reloj en la esquina de la tienda. Finalmente, Margaret se aclaró la garganta. «Puedo darte un pan, un poco de manteca de cerdo tal vez, pero no más que eso». Hannah bajó la cabeza. No me dio las gracias. Ella no mendigó. Ella simplemente lo tomó, se dio la vuelta y se alejó. Esta vez sintió que la nieve no caía sobre sus hombros, sino que bajaba por su columna vertebral, frío y pesado. En ese momento, alguien la observaba desde la esquina de un edificio de madera al otro lado de la calle. No apartó la mirada. Sus guantes de cuero negro descansaban sobre sus rodillas. El cuello de su grueso abrigo se levantaba y su rostro soportaba el peso de muchos años silenciosos. Se llamaba Lucas Müller. Nadie conocía realmente su historia completa, pero todos sabían que había hablado menos después de la muerte de su hermano. Apenas había salido de su tierra y pasaba la mayoría de las noches en silencio leyendo libros viejos. Pero mientras miraba a Hannah, algo parpadeó silenciosamente en su rostro. Vio el bulto que llevaba, reconoció el vestido y tomó una decisión. Esa noche, cuando el aire se convirtió en hielo, Lucas volvió a abrir la puerta de la tienda. Margaret ni siquiera levantó la vista. «¿Qué quieres a esta hora?», preguntó. «El vestido», contestó Lucas. No había ninguna pregunta en su voz, ninguna petición, solo claridad. Margaret hizo una pausa. «¿Planeas comprarlo? Quiero decir, ¿estás pensando en ella?».
Lucas no apartó la mirada. Todavía no, dijo simplemente. Margaret no respondió. Envolvió el vestido en papel marrón, lo ató con una cuerda y se lo entregó. Frágil, dijo ella, pero su tono no pertenecía a este mundo, pertenecía a otro tiempo. Esa noche, Lucas se sentó junto a su estufa. El vestido yacía a su lado. No lo tocó. Acabo de mirar. Y fuera, la nieve caía silenciosa contra las ventanas. La mañana caía sobre el camarote de Hannah con una quietud gris y tranquila. La nieve seguía cayendo, pero el viento había cesado. Incluso el frío que se filtraba a través de las paredes de ese pequeño refugio se sentía diferente hoy, como si se fuera a tomar una decisión en el interior y la naturaleza se hubiera callado para escuchar. Mientras Hannah calentaba las últimas migajas de pan junto a la estufa, el bebé Elías dormía profundamente en sus brazos. Estaba cansada, ambos lo eran, no por hambre sino por incertidumbre. Ya no podían decir lo que el mundo les traería, oscilando de un lado a otro entre la esperanza y el miedo. Cuando llamaron a la puerta, Hannah saltó. Nadie vino nunca, nadie debería. Caminó lentamente hacia la puerta. Cuando lo abrió, Lucas estaba allí. Se había quitado el sombrero, y no había juicio ni lástima en su rostro. Solo el silencio, del tipo que a veces dice más. «Tu vestido», dijo. Los ojos de Hannah se posaron en el paquete envuelto en papel. «Lo vendí», dijo ella, con la voz apagada. Lucas asintió, y lo volví a comprar. «Pero es tuyo». La mujer no respondió. Su mano alcanzó el paquete por sí solo, como si el vestido aún dejara una marca en su cuerpo. Cuando el paquete tocó sus manos, tembló. «No te debo nada», dijo Hannah, sin apartar la mirada. «No te pedí nada». Lucas bajó la cabeza. «Y yo no te pedí nada», respondió en voz baja. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando huellas en la nieve. Esa noche, Hannah no abrió el vestido, lo dejó junto a la estufa. Tiró de la manta sobre Elías, pero su sueño era ligero. Incluso la cuerda que se asomaba a través de los pliegues del paquete le recordaba las corbatas del pasado. No volvió a mirarlo hasta la mañana, pero incluso su mera presencia había calentado la cabina, por primera vez. Al día siguiente, cuando el viento sopló un poco más fuerte, Ana volvió a salir con Elías a cuestas. Las huellas seguían allí, y sin darse cuenta, sus pasos la condujeron hacia la granja de Lucas. El camino no era largo, pero el tiempo parecía estirado. Cuando llegó, Lucas estaba cortando leña junto al granero. Se detuvo. «No llamé». Lucas se limitó a levantar la vista y luego dejó el hacha en el suelo. «¿Quieres entrar y calentar?», preguntó. No era una invitación, no era presión, era solo el sonido de una opción. Hannah entró. La pequeña cabaña era cálida, con libros en los estantes, una tetera en la estufa y una foto de la infancia en un viejo marco junto a la ventana, probablemente de su hermano. Mientras Elías revolvía y murmuraba junto a la estufa, Lucas le sirvió a Hannah una taza de té de la tetera. Su mano tembló al tomarlo. La piel agrietada de sus dedos contaba la historia del hambre y el orgullo. Lucas no le miró las manos. Se limitó a entregarle la taza y volvió a la suya. «Puedes quedarte aquí», dijo al cabo de un momento. La frase flotaba en el aire. «Solo por un tiempo», agregó. «Si quieres». Hannah no respondió. Esa noche, en una habitación que daba al viejo granero, puso a dormir a Elías, envolviéndolo en una manta. Todavía no había abierto el vestido, pero lo colocó más cerca de la estufa, al alcance de la mano. Por primera vez, cuando miró por la ventana, sintió una sensación de seguridad en la oscuridad. La oscuridad ya no era para esconderse, era para refugiarse. Pero era un pueblo pequeño, y los susurros pasaban de oreja a oreja, acumulándose como nieve, y finalmente se volvían pesados. A la mañana siguiente, cuando Lucas llegó a la ciudad, las miradas eran más agudas. Nadie dijo nada, pero de alguna manera todo ya estaba dicho. Margaret lo observaba desde el frente de la tienda. Hattie levantó la vista mientras limpiaba el escaparate de la panadería. Lucas se dio cuenta. No respondió. Ese día, Hannah ayudó a arreglar la cerca detrás de la granja. Cuando usó sus manos para algo por primera vez, se estremeció por dentro. Ya no solo respiraba, estaba construyendo algo. Tal vez algo pequeño. Pero cuando Elías sonrió, fue suficiente. Cerca de la puesta del sol, mientras Hannah colgaba un paño mojado en el tendedero, Lucas se acercó.
Hablaron de ti en la ciudad hoy, dijo. Estoy acostumbrada, respondió Hannah sin apartar la mirada. No estoy, añadió Lucas, pero puedo aprender. Y entonces por primera vez Hannah lo miró de verdad. No soltó la tela que tenía en la mano, pero en ese momento sintió que no solo estaba sosteniendo un trapo, estaba dejando ir el pasado. Winter había enseñado a la gente a memorizar el gris. Ya no había diferencia entre el cielo y la tierra. La blancura de la nieve había hecho que todo fuera igual, pero para Hannah el tiempo finalmente había comenzado a avanzar. Los días que pasaba en la granja eran lentos y tranquilos, pero ese silencio dolía menos que el juicio que resonaba en las calles del pueblo. Elías había empezado a sonreír más a menudo. Su voz rebotaba en las paredes del granero como una pequeña melodía de esperanza, mezclada con el silbido del viento. Hannah era la primera en encender la estufa cada mañana, arreglaba las cercas con Lucas al mediodía y por las noches envolvía a Elías en una manta y lo colocaba junto a la estufa mientras tostaba el pan. Pero la primera tormenta real que rompió el silencio no vino de adentro, sino de afuera. Esa mañana, mientras Hannah recogía huevos del pequeño gallinero de la granja, escucharon el ruido de los cascos a lo lejos. Eran duros, rítmicos y decididos. Lucas salió al porche de inmediato, con Hannah detrás de él. 3 jinetes aparecieron en el horizonte. Sus caballos aplastaban la nieve debajo de ellos, y los jinetes no llevaban la charla habitual de la ciudad, sino que traían una especie de ira silenciosa, como alguien que viene a saldar cuentas. El hombre de enfrente era más grande que los demás. El cuello de su abrigo marrón oscuro estaba levantado, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en Hannah. A medida que se acercaban, el hombre tiró de las riendas y detuvo su caballo. ¿Es usted Hannah Weber?, preguntó. Su voz era quebrada y pesada, como una piedra en el fondo de un lecho de río seco. Hannah no dijo nada. Lucas dio un paso al frente. ¿Qué quieres?, dijo. Su voz no tenía miedo ni saludo. Me llamo Jacob, dijo el hombre. Soy el primo de Richard, el difunto marido de Hannah. Las deudas familiares no se olvidan fácilmente. Lucas no frunció el ceño, simplemente se volvió hacia Hannah. Sus mejillas estaban pálidas, sus manos temblaban, pero sus ojos no estaban vacíos. Esta vez ella no estaba corriendo. La familia de Richard no me debe nada, dijo Hannah. Ya di todo lo que tenía. Jacob no desmontó, pero tu nombre sigue ligado al suyo, dijo, y nuestro nombre no se mezcla con el de las mujeres manchadas. Esa frase flotaba en el aire como un veneno. Lucas se paró frente a Hannah, presionando suavemente su hombro para moverla detrás de él. No le debemos una explicación a nadie aquí, dijo. Si viniste aquí sin otro propósito, sigue cabalgando. Jacob sonrió, una sonrisa fría y amarga. El pueblo ya está hablando. No importa lo que ustedes dos harán. Lo que ven habla más fuerte. Déjalos, dijo Hannah, dando un paso adelante por primera vez. Que miren, estoy aquí. Y esta vez no me voy a esconder. El rostro de Jacob se suavizó por una fracción de segundo y luego se endureció de nuevo. Bajó la cabeza, dio la vuelta a su caballo y se marchó. Nosotros dos lo siguieron. La nieve volvió a enmudecer, pero esta vez el silencio se sintió como una raíz que crecía dentro de Hannah. No había tenido miedo. Estaba conmocionada, pero seguía de pie. Esa noche, Lucas llegó a casa con un trozo de lino en la mano. Abrí una pequeña habitación en la casa principal, dijo. Será más cálido para el bebé. Hannah lo miró directamente a los ojos. Si nos llevas a tu casa, entonces esta ya no será su historia. Será tuyo y mío, dijo. Lucas bajó la cabeza. Tal vez así es como se supone que debe ser. Y esa noche, por primera vez, Hannah se sentó en el borde de una cama real en una habitación dentro de la granja. Mientras acostaba a Elías, el crepitar de la estufa comenzó a derretir lentamente el silencio dentro de ella. En la mesita de noche había un libro viejo. Las letras descoloridas de la portada deletreaban una palabra: esperanza. En ese momento, Lucas estaba sentado a la mesa de la cocina. Frente a él había un cuaderno y algunos lápices. Estaba tomando notas, haciendo algunos cálculos, pero de vez en cuando sus ojos se dirigían a la puerta. No estaba esperando exactamente, pero el simple hecho de saber que estaban allí parecía ser suficiente. La puerta se abrió lentamente.
Hana intervino. Llevaba un chal grueso, pero por primera vez su rostro no era duro. Sacó una silla y se sentó. «Vamos al mercado mañana», dijo. «Conseguiremos harina, tela, jabón, tal vez algunas semillas. Elías está creciendo». Lucas sonrió. «Limpiaremos el jardín. Debería estar listo antes de la primavera». Se miraron el uno al otro. No se abrazaron, no se tomaron de la mano ni declararon nada. Pero en ese momento se formó un vínculo invisible entre dos personas solitarias. Como si hubieran sido escritas en dos páginas separadas del mismo libro, y finalmente estuvieran una al lado de la otra. Y la nieve seguía cayendo afuera, pero esta vez no se estaba cubriendo. Estaba cayendo para alimentarse. Cuando Ana dio su primer paso en el mercado, Elías estaba dormido sobre su pecho, envuelto en su chal. Como siempre, los ojos estaban puestos en ella, pero esta vez las miradas eran más agudas. El pueblo ya no se limitaba a susurrar, ahora observaban con expectación, midiendo lo que ella haría. Pero Hana tenía la espalda recta. No le temblaron las manos mientras cogía las bolsas de harina y jabón. Cada paso que daba se sentía como el eco silencioso de la resistencia. Lucas estaba justo detrás de ella en el mercado. No estaba montando un espectáculo, pero su presencia seguía a Hana como un escudo invisible. La gente no se hizo a un lado, pero tampoco se acercó. Margaret observaba desde detrás de su puesto, esta vez con las manos juntas. Parecía que quería hablar, pero las palabras no salían. Después de recoger la harina y el jabón, Hana estaba a punto de regresar cuando un hombre salió del otro lado de la plaza del mercado. Sus ropas eran viejas, pero limpias. Su rostro pálido, pero familiar. Los ojos de Hana se abrieron de par en par. Abrazó a Elías con más fuerza contra su pecho, porque ese hombre era el pasado mismo. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó el hombre. Su voz era seca y apagada. «Daniel», dijo Hana, con los labios entumecidos. Lucas se acercó un paso más. Daniel giró la cabeza, miró primero a Lucas y luego a Hana. «Enviaron un mensaje de que estabas en esta condición», dijo, «después de todo este tiempo, de vuelta en una granja, otra vez con un hombre». «Basta», dijo Hana, en voz baja pero firme. «¿Qué haces aquí?». Daniel sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Era un cálculo. «Sigo pensando que deberías ser tú quien pague la deuda de Richard», dijo. «Tú eras su esposa. Votos como ese no se olvidan tan fácilmente. Todos los votos que hizo están enterrados bajo el hielo. No le debo nada». «Me lo debes», dijo Daniel, «porque Richard me lo debía, y tú eres lo que queda de él». Lucas dio un paso adelante y alzó la voz por primera vez. «Ya basta. Esta mujer no te debe nada». Daniel se volvió hacia Lucas. «¿Y quién te hizo el hombre para cargar con la deuda de otro?». «No tengo deudas con nadie», dijo Lucas, «pero he decidido estar al lado de esta mujer, y no voy a dejarme conmover por tus amenazas». El rostro de Daniel se oscureció. «Puedo llevar esto a los tribunales. Puedo llevarlo a la comunidad. Todo el mundo lo sabrá». «La ciudad ya está llena de conversaciones», dijo Hana, «pero mis manos ya no están vacías. Lucharé si tengo que hacerlo». Su voz no era lo suficientemente fuerte como para resonar en la plaza del mercado, pero era lo suficientemente fuerte como para no perderse en el viento. Algunas cabezas cercanas se volvieron. Hattie observaba desde detrás de la tienda. Margaret seguía sin moverse. Daniel dio un paso atrás. Sus ojos se posaron en el paquete en las manos de Hana, luego en Elías. «¿Es suyo el niño?», preguntó. Hana no respondió. Ella simplemente giró la cabeza. Eso fue suficiente para Daniel, y se fue. Pero la amenaza quedó atrás. En el camino de regreso a casa, Hana no habló. Lucas no preguntó. Elías se durmió en la carreta, mientras Ana miraba hacia el horizonte, como si esperara algo. No era una explicación, sino una señal de la prueba que se avecinaba. Esa noche, mientras Lucas hojeaba libros viejos junto a la estufa, Hana se sentó en la cocina, una aguja en la mano, en silencio. Estaba cosiendo los bordes rotos del vestido. Las puntadas estaban limpias, pero sus manos aún temblaban. Ese vestido ya no estaba hecho para una boda o una tumba. Ahora era como una armadura. Dentro de ese encaje ya no había esperanza, había resistencia. Entonces llamaron a la puerta.
A altas horas de la noche, un solo golpe firme. Lucas se levantó. Hannah se levantó de su asiento. Elías siguió durmiendo. Cuando abrieron la puerta, el cartero estaba allí con un sobre en la mano. El papel estaba amarillento. Sus bordes parecían manchados de hollín. No había sello. Pero dentro había una nota. Solo unas pocas palabras. La deuda no se paga con silencio, sin nombre, sin dirección. Pero Hannah sabía exactamente quién lo había escrito. El frío de la noche se había colado en la casa, pero junto a la estufa, Lucas y Hannah se miraron el uno al otro. «Me voy mañana», dijo Hannah. «¿A dónde?» «A la granja de la que Daniel habló. Quiero que me diga esa deuda en la cara. Quiero ver si realmente puede mostrarme el peso que he cargado durante años». Lucas asintió. «No vas a ir solo». Y a la mañana siguiente, por primera vez, Hannah comenzó a caminar hacia donde vivía el pasado. Pero esta vez tenía un niño en sus brazos, un hombre a su lado y preguntas en su corazón para las que ya sabía las respuestas. El camino era estéril y silencioso. Cada vez que la carreta chocaba contra un bache, Elías se movía ligeramente, pero seguía durmiendo contra el pecho de Hannah. El sol era pálido, como la luz del invierno. Estaba allí, pero no calentaba. Hannah se sentó erguida en el borde de la carreta. Elías en su regazo, un abrigo viejo pero limpio en la espalda y una capucha desgastada por la intemperie sobre la cabeza. Lucas se sentó a su lado, sujetando las riendas con fuerza entre sus manos, pero sus ojos estaban fijos en el rostro de Hannah. No hizo preguntas, no necesitaba respuestas. Él simplemente estaba allí. Con eso bastaba. La granja de Daniel parecía abandonada. Las rejas estaban medio derrumbadas. Las ventanas de la casa estaban sucias, la puerta entreabierta y colgando de una bisagra oxidada. Pero Hannah no dudó ni un segundo cuando bajó del vagón. Le entregó a Elías a Lucas. «Hablaré», dijo ella. «Quédate aquí». Lucas no protestó. Inclinó ligeramente la cabeza. «Si gritas, punto». «No lo haré», dijo Hannah. «Mi voz es lo suficientemente fuerte ahora». La puerta crujió levemente. Cuando Hannah entró, una luz tenue trajo un aroma a tiempo pasado. Tabaco viejo, humedad y recuerdos. Daniel estaba sentado a la mesa. La piel debajo de sus ojos era oscura, su mano alrededor de un vaso, pero el líquido del interior ya se había congelado. «Sabía que vendrías», dijo con voz burlona. «Las mujeres siempre vuelven». «No volví», dijo Hannah, sin cerrar la puerta. «Vine por última vez». Daniel alzó la vista. «¿Qué quieres de mí? ¿Para borrar la deuda? ¿O tal vez viniste por otra cosa?» «Quiero saber la verdad», dijo Hannah. «¿Qué te debía Richard? ¿Cuánto? ¿Para qué?» Daniel se echó a reír. «¿Qué tiene que ver el dinero con esto? Hizo negocios conmigo y luego murió, pero la mujer que dejó atrás sigue caminando. Y eso desequilibra». «No soy el equilibrio de nadie», dijo Hannah. No le tembló la voz. «Ahora solo soy yo mismo». Daniel se puso de pie. No golpeó la mesa, no gritó, pero sus ojos eran oscuros. «Nunca fuiste mía, pero deberías haberlo sido». Esa frase golpeó la mente de Hannah como un pedazo de hierro. Le trajo de vuelta un miedo que no había escuchado por su nombre en años. Pero ese miedo ahora se había marchitado. Tan antigua como su nombre, pero ahora demasiado débil para mirarla a los ojos. «No debería haberlo sido nadie», dijo Hannah, acercándose. «He vivido. En la tierra, en el dolor, en el hambre, en la soledad. Y ahora alguien me ha ofrecido refugio. Pero ya no me escondo, estoy de pie, porque este cuerpo, estas manos, este niño, son la prueba de la lucha que he librado». El rostro de Daniel se endureció. «¿Crees que eres santo ahora? Estás viviendo con un hombre mientras todavía eres viuda. El pueblo está hablando». «Déjalos hablar», dijo Hannah. «Ya no soy oídos, soy mi propia voz». Daniel dio un paso adelante, pero Hannah se acercó más. Ahora, solo unos pocos centímetros se interponían entre ellos. «Vendí mi vestido porque tenía hambre. Un hombre le compró, pero me lo devolvió. Ese vestido es ahora mi derecho a empezar de nuevo. He salido de tu sombra. Ya no puedo estar ahí». Daniel no dijo nada. Hannah pasó junto a él en dirección a la puerta. Cuando su mano alcanzó el mango, escuchó una sola palabra desde atrás. «No te lo perdonaré». Hannah no se detuvo. Abrió la puerta y la luz entró a raudales.
No quiero que me perdones, dijo. Solo quiero ser libre. Cuando salió, Lucas todavía estaba allí. Estaba ajustando la manta que envolvía a Elías. Hannah tomó a su bebé en sus brazos. Por primera vez miró al cielo. No había nieve. El aire estaba quieto, pero frío. ¿Se acabó?, preguntó Lucas. No, dijo Hannah, pero por primera vez ha comenzado. En el camino de regreso no se dijo nada. Pero en la parte trasera del vagón, con Elías durmiendo en el regazo de Hannah, sus dedos no sostenían la manta. Sostenían el borde del viejo vestido de novia. Silenciosamente, con determinación, lista para escribir su propia historia ahora. La plaza del pueblo estaba inesperadamente abarrotada esa mañana. A pesar de que no era domingo, la gente se había reunido frente a las tiendas, esperando con una curiosidad silenciosa, como si supieran que algo estaba a punto de suceder. Las puertas de la tienda estaban entreabiertas, Margaret observaba desde detrás de la ventana, y Hattie había hundido la barbilla en la bufanda, escudriñando los alrededores solo con los ojos. Y entonces llegó Hannah. Ella usó el vestido de novia, la que se había vendido, luego se había vuelto a comprar, luego se había mantenido a la espera durante meses, finalmente se había remendado y cosido. Ahora limpio, pero aún con rastros del tiempo. El encaje ondeaba suavemente con el viento. Sus hombros estaban rectos. Tenía a Elías en sus brazos. Había crecido, con los ojos abiertos, tranquilo como si escuchara el ritmo del corazón de su madre. Hannah caminó, sin volverse a ninguna parte. Se detuvo en el centro mismo de la plaza. Sus ojos escudriñaron a la multitud a la que una vez le dio la espalda. Pero ahora ya no le daría la espalda. Ya no caminaba detrás de su propia sombra, sino delante de ella. Justo cuando los murmullos de la multitud comenzaron a agitarse, Lucas salió. Tranquilo, pero con un ligero temblor en los ojos. Llevaba algo, una cajita marrón. En silencio se acercó a Hannah. Luego se paró en el centro de la plaza, visible para todos, y habló lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Esta mujer, Ana, cargó más de lo que este pueblo jamás pudo, por su cuenta, con su hijo. En un camino que comenzó con la venta de un vestido de novia, recuperó su nombre. Hoy le ofrezco algo, ni el pasado, ni las sombras, ni las deudas, solo un lugar a mi lado. Abrió la caja. En el interior había un anillo simple y delgado, pero en el interior de la banda una pequeña estrella había sido tallada. Ese anillo no era un lujo, era una promesa. Hannah, dijo con voz firme, ¿te casarás conmigo? ¿Dejarás el pasado atrás y trabajarás esta tierra conmigo? ¿Cultivarás este hogar conmigo y le mostrarás el cielo a este niño conmigo? La plaza estaba en silencio. Al parecer, incluso el viento se había detenido. Solo el pequeño sonido que emitía Elías resonaba a través de la quietud. Hannah dio un paso, luego otro. El dobladillo del vestido rozó el polvo. Se paró frente a Lucas. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era clara. Una vez usé este vestido con esperanza. Luego lo vendí por hambre. Pero ahora lo llevo como si fuera yo mismo. Mi respuesta es sí. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos miraron hacia abajo. Algunos se sintieron avergonzados. Algunos todavía no se atrevían a mirar en absoluto. Pero Hattie extendió la mano y tocó la manta de Elías. Lo presionó suavemente. «Se ve saludable», dijo. Luego agregó suavemente. «Te traje algo de tela. Puede ser útil cuando coses unos nuevos». Hannah bajó un poco la cabeza. No me dio las gracias, pero sus ojos brillaban, no con gratitud, sino con un sentido de pertenencia. Esa noche se encendió una gran fogata en la granja. Llegaron los vecinos. Trajeron pastel, mermelada, un poco de carne seca. Nadie explicó realmente por qué vinieron, pero todo el mundo lo sabía. Esto fue un comienzo. El vestido todavía estaba en Hannah, no para mantenerlo limpio, sino porque era lo suficientemente fuerte como para mantener su significado, incluso si se manchaba. Elías estaba dormido en una pequeña canasta. Lucas se sentó al lado de Hannah. Se miraron el uno al otro. «Cuando llegaste por primera vez», dijo Lucas, «pensé que lo que había en ese paquete no era una mujer, solo un recuerdo. Pero ahora lo sé.
El vestido era una pelea de mujeres. Hannah bajó la cabeza. Y ahora lo sé, dijo. El silencio no es simplemente no hablar. A veces está renaciendo. Más tarde esa noche, Hannah se agachó a solo unos pasos de distancia y presionó su mano contra el suelo. Luego susurró, «Ya estoy aquí». Y por la mañana, por primera vez, el sol brilló sobre Hannah. El pasado ahora era solo una historia. Esta tierra, este hombre, este niño, juntos, la vida se escribía de nuevo. El final, por cierto, nos dimos cuenta de algo pequeño. La mayoría de las personas que ven estas historias no están suscritas al canal. Tal vez nos quedemos atrapados en el momento, o simplemente nos olvidemos de presionar el botón, pero su apoyo realmente nos ayuda a seguir creando historias como esta. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal.